El calor en el rancho Los Álamos no era como el de la ciudad. Era un calor que parecía salir de la misma tierra, espeso, seco, que te quemaba la garganta cada vez que respirabas. A lo lejos, el desierto de Sonora se extendía como un mar amarillo y rojizo, con mezquites retorcidos y saguaros que se alzaban como guardianes silenciosos. El viento levantaba remolinos de polvo que golpeaban las ventanas viejas de la casona de los Cárdenas, una familia con apellido pesado en la región, dueños de tierras, ganado y de muchos silencios. Esa tarde, el sol empezaba a bajar detrás de los cerros pelones, pintando el cielo de un naranja sucio. En el corral se oía el balido de las reses, el silbido de los vaqueros y el sonido metálico de las cadenas y portones. Todo sonaba normal, pero en Los Álamos, lo normal llevaba años pudriéndose por dentro. En esa casa hacía tiempo que el miedo olía más fuerte que el estiércol. Antes de seguir con esta historia, si la estás escuchando en YouTube, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo la estás viendo. Eso ayuda muchísimo a seguir contando historias como esta. Ahora sí, sigamos. La historia de la familia Cárdenas y de los 9 vaqueros envenenados empezó, para muchos, con un beso robado en una fiesta patronal. Pero la verdad es que ese beso solo fue la chispa que encendió algo que llevaba décadas, fermentándose entre rencores, machismo, secretos y una idea muy torcida de lo que era el honor. En el centro de todo estaba Lucía Cárdenas. Lucía tenía 22 años y unos ojos negros que parecían no perdonar nada. Había crecido en ese rancho oyendo siempre lo mismo: que las mujeres decentes no levantan la voz, no opinan de negocios, no salen solas, no miran a los hombres a los ojos. Su padre, don Rogelio Cárdenas, era la ley en esas tierras. «Aquí se hace lo que yo digo», repetía siempre. Mientras tronaba los dedos y los peones agachaban la cabeza. Lucía había aprendido a caminar entre vacas, alambres de púas y gritos. Su madre, doña Marta, se había ido apagando con los años, encerrada en su cuarto con dolores que nadie atendía bien. «Son nervios», decía el doctor del pueblo cada que venía una vez al mes. Nervios y tristeza, pero eso no se medica en estos lugares. El único respiro de Lucía eran las fiestas patronales en el pueblo de al lado, San Jerónimo, a media hora de terracería desde el rancho. Una vez al año, en honor al santo, se ponían puestos de comida, juegos mecánicos viejos y una banda norteña que tocaba hasta la madrugada. Era la única noche del año en la que podía, sin que su padre se molestara tanto, ponerse un vestido que no fuera de mezclilla y botas de trabajo. Ese año, la fiesta de San Jerónimo coincidió con una época difícil. Un ganado se había enfermado, el precio de la carne había bajado y los rumores de que los Cárdenas no pagaban lo justo a sus vaqueros empezaban a correrse entre los ranchos vecinos. Aún así, don Rogelio decidió ir. Era importante dejarse ver, estrechar manos, recordar a todos quién mandaba en la región. «Te me vas de sentita, ¿eh?», le dijo a Lucía mientras ella se abotonaba una blusa blanca frente al espejo agrietado de su cuarto. «Nada de andar sonriendo como loca ni bailando con cualquiera». «Sí, pa», respondió ella sin voltear a verlo. El camino al pueblo fue silencioso. La troca vieja de don Rogelio avanzaba levantando una estela de polvo. Adelante iban él y su hijo mayor, Raúl, un hombre de casi 30, callado, con los hombros anchos, el sombrero siempre calado hasta las cejas. Atrás, en la caja, iban 2 vaqueros de confianza y Lucía sentada en una silla plegable, agarrándose fuerte para no salir volando en los brincos de la terracería. En el pueblo, el ambiente era otro. Luces, risas, el olor a carne asada, a elotes con mayonesa y chile, a cerveza. La banda ensayaba en la plaza mientras los niños corrían con globos en la mano.
Lucía bajó de la troca y sintió algo que pocas veces sentía, que pertenecía a algún lugar que no fuera Los Álamos. La vieron llegar. Muchos sabían quién era. La hija de don Rogelio, murmuraban unos. La que casi no deja salir, comentaban otras. Lucía sintió las miradas, pero por primera vez no le pesaron tanto. Ese día se permitió levantar la vista. Entre los puestos vio a los vaqueros del rancho, a Toño, al flaco Maldonado, a Rigo, a Chuy, todos con camisas limpias, risas fáciles y una libertad que en el rancho se les negaba. También vio a los vaqueros de otros ranchos, hombres tostados por el sol, con manos gruesas, algunos ya borrachos, otros con ese brillo simple en los ojos de quien espera que la noche le regale algo, un baile, un beso, una bronca. Pero hubo uno que le sostuvo la mirada diferente. Estaba junto al puesto de micheladas, riéndose con unos amigos. Era moreno, con barba de 3 días, ojos claros que parecían verdes bajo las luces de colores. Tenía el aire de alguien que no le debía nada a nadie. Llevaba la camisa arremangada y un paliacate rojo en el cuello. Lucía no lo conocía. Él sí pareció reconocerla. «Mira nomás», dijo, dándole un codazo a uno de sus amigos. «La princesa de Los Álamos». Lucía fingió que no escuchó y se acercó al puesto de churros. Pidió una bolsita con azúcar y canela. Mientras esperaba, sintió que alguien se le acercaba por detrás. «Dicen que en Los Álamos hasta el pan tiene miedo de subir de tamaño si don Rogelio no lo permite», dijo la voz con tono de broma. Lucía se volteó molesta y se encontró con esos ojos claros frente a frente. «¿Y tú quién eres para andar diciendo pendejadas?», soltó clavándole la mirada. El hombre sonrió sin ofenderse. «Se nota que sí eres hija de don Rogelio», rió. «Me llamo Miguel. Trabajo en el rancho El Páramo, pegado casi a sus tierras. Bueno, ahí trabajaba. Hace una semana me corrieron». «¿Y a mí qué me importa?», contestó Lucía, aunque por dentro le interesó lo que dijo. «Pues que tu papá cree que las tierras son suyas y también la gente», dijo Miguel, recargándose en el puesto. «Y algunos ya nos cansamos». Lucía tomó sus churros, dejó las monedas y se fue sin responder. No estaba acostumbrada a que alguien hablara así de su padre en su cara, menos un desconocido, menos un vaquero. La noche avanzó. El alcohol empezó a soltar las lenguas y los cuerpos. La banda tocaba corridos de la región, canciones viejas que hablaban de contrabando, de hombres valientes, de amores imposibles. Lucía se sentó en una banca, viendo a la gente bailar, sintiendo una mezcla rara de envidia y cansancio. Fue entonces cuando Miguel volvió a aparecer, esta vez con un vaso de cerveza en cada mano. «Tranquila, no muerden», dijo, ofreciéndole uno. «Bueno, algunos sí, pero yo no». Lucía dudó un segundo, pero esa noche algo en ella estaba cansado de dudar siempre. Tomó el vaso. «Si me ve mi papá, te saca a chingazos del pueblo», advirtió, dando un sorbo pequeño. «Entonces que no nos vea», sonrió Miguel y señaló la orilla de la plaza, donde la luz era más tenue. Caminaron hacia ahí, hablando de tonterías al principio. Miguel le contó que en el páramo los trataban igual o peor que en Los Álamos, que los dueños solo iban a cobrar y nunca se manchaban las manos. Le dijo que él venía de una familia de jornaleros de Sinaloa, que desde morro había cruzado toda la franja norte buscando trabajo, que conocía el desierto de memoria, donde había agua, donde había muerte. Lucía, en cambio, habló poco de sí misma. No sabía cómo explicar una vida en la que todo era no, no salgas, no preguntes, no confíes en nadie que no sea de la familia. Pero escuchaba, y cada risa de Miguel le aflojaba un poco más el nudo en el pecho. «¿Nunca has salido de aquí?», preguntó él de pronto. «¿A dónde?», respondió ella sincera. «¿Al DF? ¿A Cancún? Esas cosas son para otros». «No», dijo Miguel acercándose un poco. «Digo,
Del rancho de tu papá, de esa cárcel con vacas. La frase le dolió porque era cierta. Lucía bajó la mirada. No puedo, dijo, y aunque quisiera, aquí una mujer hace eso y la matan, si no de verdad, de chisme. Hubo un silencio. La banda tocó un grito largo de trompeta. El viento levantó un papel de tamales vacío y lo arrastró junto a sus zapatos. A veces el chisme mata más que una bala, comentó Miguel, pero a veces vale la pena. Lucía lo miró, entre curiosa e incómoda. Miguel dio un paso más hacia ella. Estaban casi pegados a la pared de una casa vieja, en una esquina de la plaza donde la gente pasaba, pero nadie les prestaba atención. «No deberías hablarme así», murmuró Lucía. «Así como», sonrió Miguel, «como si...». No terminó la frase. Los ojos claros de Miguel se clavaron en su boca. Fueron segundos, nada más, pero suficientes para que el corazón de Lucía se le fuera hasta la garganta. El beso vino como un reflejo, o al menos eso se dijo después. Miguel se inclinó y la besó, rápido al principio, como probando si ella huiría. Lucía se quedó dura, sin moverse, sorprendida, con la mente gritando «¡No, no, no!», pero el cuerpo callado. Luego, sin saber bien por qué, lo besó de vuelta. Fue un beso torpe, con olor a cerveza y azúcar de churros, con años de soledad comprimidos en un momento. Lo que ninguno de los dos vio fue la sombra que se detuvo a unos metros. Raúl Cárdenas había ido por otra ronda de cervezas cuando vio a su hermana desaparecer entre la gente. Algo en su forma de caminar lo preocupó. La siguió con la mirada y la encontró en esa esquina, con un desconocido pegado a ella. Alcanzó a ver el beso, solo eso, y fue suficiente para que le hirviera la sangre. Raúl no dijo nada esa noche, ni ahí ni de regreso en la troca, solo apretó los dientes. Lucía, con la cara encendida, intentó medir sus gestos, pero Raúl no la miró en todo el camino. Don Rogelio, borracho, ni cuenta se dio. Los problemas empezaron al día siguiente, cuando el chisme ya había corrido más rápido que los caballos. En el pueblo, alguien vio, alguien comentó. ¿Y él supiste lo de Lucía? Se volvió un murmullo sucio que llegó a oídos de un hombre al que nadie quería darle malas noticias. Don Rogelio Cárdenas. Fue en la cocina de la casona, con el aire caliente y el olor a frijoles hervidos, donde estalló todo. Lucía estaba ayudando a la cocinera, doña Chela, a desvenar chiles para el guiso, cuando oyó los pasos fuertes de su padre. «¡Lucía!», retumbó la voz desde el pasillo. Doña Chela la volteó a ver con miedo. «Ve, mija», susurró. «Pero no le contestes feo, está bien encabronado». Lucía salió, con las manos todavía oliendo a chile, y lo encontró en el comedor, con el sombrero en la mano y la cara roja de coraje. «¿Es cierto lo que me contaron?», escupió. «¿Qué te contaron?», preguntó ella, intentando mantener la calma. Raúl estaba recargado en la puerta, con los brazos cruzados sin decir nada. «Que anoche te vieron besándote con un cabrón cualquiera, como si fueras...». Se detuvo, tragando veneno. «¿Es cierto, sí o no?». Lucía sintió como el piso parecía moverse bajo sus pies. Ahí estaba la cárcel, cerrando sus barrotes de nuevo. «No fue... así», balbuceó. «Fue... un momento. Yo... ¿Fue o no fue?», gritó don Rogelio, golpeando la mesa. Ella cerró los ojos un segundo. «Sí», admitió, «pero él me besó, yo no...». La cachetada le llegó tan rápido que ni siquiera alcanzó a girar la cara. Un ardor seco le cruzó la mejilla. Detrás, en la puerta, Raúl bajó la mirada, pero no intervino. «¿Sabes lo que haces cuando te das a desear así?», rugió su padre. «Tiras el nombre de esta familia al lodo». «¿Con quién fue?». ¿Con cuál muerto de hambre?». Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, pensó en Miguel, en sus ojos claros, en su risa, y por un instante quiso protegerlo. «No importa con quién», respondió.
Fue un beso. Ya. Claro que importa, siguió don Rogelio. Si fue uno de los míos, hoy mismo lo corro a patadas. Si fue de otro rancho, voy y se lo entrego hecho mierda a su patrón. Aquí nadie toca lo que es mío. La palabra mío le pegó más fuerte que la cachetada. No soy una vaca, papá, dijo temblando. No soy tuya. Raúl levantó la cabeza de golpe. Don Rogelio se quedó helado un segundo, como si no entendiera lo que acababa de oír. Luego sonrió, pero no era una sonrisa, era una mueca. Siempre supe que tú ibas a salir igual de hocicona que tu madre, escupió. Pero esto es peor. ¿Cómo se llama el cabrón? Lucía apretó los labios. No te voy a decir. La segunda cachetada no fue tan fuerte, pero humilló más. Te estoy preguntando por las buenas, dijo con la voz baja, peligrosa. ¿Cómo? Sé. ¿Llama? Raúl desde la puerta murmuró. Fue un tal Miguel, pa. Lo vi, el que trabajaba en el páramo. Lucía lo miró, traicionada. Don Rogelio se quedó quieto. Algo brilló en sus ojos. No solo era coraje, era orgullo herido. Miguel no solo era un cualquiera. Miguel venía del rancho vecino, el páramo de Sonora, terreno que por años había sido motivo de disputa entre los Cárdenas y los dueños de allá, los Aragón. Se odiaban en silencio, se quitaban agua, se acusaban de robar ganado. Y ahora, un vaquero de El Páramo se atrevía a besar a su hija en público. ¿Con qué de El Páramo, dijo despacio. Bonito chiste. El silencio que siguió fue espeso. Raúl, ordenó sin voltear, me juntas a todos los vaqueros de confianza esta noche, a todos los que se quedan a dormir en los catres. No quiero a nadie de fuera, solo los nuestros. Vamos a hablar de lealtad. Lucía sintió un frío raro en el estómago. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Don Rogelio se acercó a ella, tan cerca que pudo olerle el alcohol viejo y el sudor. Te vas a quedar encerrada en tu cuarto y no vas a volver a poner un pie en el pueblo sin que yo lo diga, susurró. Y ese tal Miguel se va a enterar de lo que cuesta robarle algo a un Cárdenas. Esa noche, Los Álamos se llenó de sombras. El cielo estaba claro, la luna enorme derramando su luz blanquecina sobre los corrales, pero dentro de la casona el ambiente era denso. Los 9 vaqueros que se quedaban a dormir en el rancho, los más antiguos, los más confiables, los que conocían cada palmo de tierra, se sentaron en las mesas largas del comedor, con la gorra o el sombrero en la mano, esperando. Estaba Antonio, el más viejo, con las manos siempre temblorosas, pero todavía fuerte para montar, el flaco Maldonado, de risa fácil y chistes pesados. Rigo, que había perdido a su familia cruzando a Estados Unidos y se había quedado en el rancho hasta que Dios quisiera. Chuy, al que le decían el zurdo aunque fuera derecho. Arturo, Memo, el Canelo, de piel muy blanca para tanto sol. Y otros 3, cuyos nombres se apagaron en los expedientes, pero que esa noche respiraban, reían bajito y se relamían los labios esperando la cena prometida por el patrón. «Pos, ¿qué festejamos, don?», preguntó el flaco, cuando por fin entró Rogelio al comedor, con una botella de tequila en la mano y una sonrisa amplia que ninguno reconoció. «Festejamos que seguimos de pie. Cabrones», dijo el patrón, «que mientras otros ranchos se van a la chingada, aquí seguimos con ganado, con agua y con hombres de verdad. Y yo sé quién me ha ayudado. Ustedes». Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. «Así que hoy hay carne de la buena, frijolitos, tortillas recién hechas y tequila del mero bueno», anunció levantando la botella. «Pero antes». Hizo una seña y Raúl apareció con una charola de vasos de plástico, 9 vasos llenos hasta la mitad de un líquido transparente. Los puso frente a cada uno de los vaqueros. «Quiero brindar por la lealtad», dijo Rogelio, sirviéndose otro vaso para sí, «por la gente que sabe en qué lado de la cerca está». Los hombres se miraron entre sí, sonriendo.
Era raro que el patrón fuera tan cariñoso, pero el tequila olía bien y la carne a la parrilla chisporroteaba en el patio, así que nadie pensó demasiado. Lucía, desde su cuarto, lo oyó todo. No podía ver el comedor, pero las paredes viejas dejaban pasar las voces. Escuchó los brindis, las risas, los golpes de vasos contra la mesa. Escuchó a su padre decir algo sobre el rancho vecino que se quiere pasar de listo, sobre que nadie se mete con un Cárdenas y sale bien librado. No entendía bien. Tenía miedo de preguntar. Y tenía culpa, una culpa negra que le apretaba el pecho. Lo que no escuchó fue lo que pasó en la cocina una hora antes. Ahí, entre ollas enormes y vapores de comida, doña Chela había llorado de miedo. «Señor, esto no está bien», susurró, viendo el sobre amarillo que don Rogelio había puesto sobre la mesa. «Tú no vas a decir que está bien y que no», respondió él con calma fría. «Solo vas a hacer lo que te digo. Echas este polvito en los vasos, revolviendo bien, con cuidado, y te olvidas». Chela miró el sobre. No sabía el nombre del veneno, pero sabía lo que hacía. Se lo había dicho el veterinario del pueblo una vez. «Con esto matamos a las ratas grandes y a los perros enfermos que ya no la cuentan». Un polvo blanco, que no olía casi a nada. «Son buenos muchachos, don», suplicó ella. «Tienen familia, hijos, y también tienen lengua», la interrumpió Rogelio. «Y necesito saber quién está conmigo y quién está con esos perros de El Páramo. Ninguno de estos cabrones va a ir a decirle a nadie que aquí les ponen la mano encima. No te preocupes, Chela. Dios sabe lo que hace uno». Le puso el sobre en la mano, cerrándosela con fuerza. En la otra le dejó un fajo de billetes. «Para que te compres algo bonito», añadió con una sonrisa que heló a la mujer. Ella tembló. Miró el dinero. Miró el polvo. Pensó en su hija enferma en el pueblo, la que necesitaba medicinas. Pensó en los 9 hombres que conocía desde chamacos, a los que había visto crecer, a los que les servía café cada madrugada. Al final, como muchos en esas tierras, eligió sobrevivir. «Dios me perdone», murmuró, abriendo el sobre los vasos alineados. Nadie supo con exactitud qué sintieron primero los vaqueros. Algunos dijeron después que fue un ardor en el estómago, como si hubieran tomado gasolina. Otros que fue un mareo raro, pero todos coincidieron en que pasó rápido. El primero en caer fue Memo. Estaba riéndose de un chiste cuando de pronto se quedó callado, con la boca abierta, y luego se dobló hacia adelante, tirando el vaso. Los demás se burlaron, pensando que se había ahogado con el tequila, hasta que vieron cómo le empezaba a salir espuma por la boca. «¿Qué pedo, Memo?», alcanzó a decir Rigo, antes de que la silla de al lado se fuera para atrás con estrépito. Era el flaco, retorciéndose en el piso, llevándose las manos al cuello. Los otros se levantaron de golpe. Algunos intentaron hablar, pero la lengua se les hizo gruesa, inservible. El corazón les latía a 1000 por hora y luego, de repente, casi nada. Los gritos empezaron a llenar el comedor, las sillas se volcaron, uno vomitó una mezcla roja y blanca sobre la mesa, otro se estrelló contra la pared, sacudiéndose como si le hubieran conectado algo a la columna. Lucía se paró en seco cuando escuchó el primer alarido. Se asomó al pasillo, pero Raúl ya estaba ahí, bloqueando la puerta. «Métete a tu cuarto», le dijo, pálido. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, queriendo mirar por encima de su hombro. «Nada que te importe», respondió Raúl sin convicción. «Haz lo que te digo». Pero Lucía lo empujó, con una fuerza que no sabía que tenía, y corrió hacia el comedor. Lo que vio la persiguió toda la vida. Los 9 vaqueros estaban en diferentes estados de agonía. 2 ya no se movían, con los ojos abiertos, vidriosos, la boca torcida en una mueca imposible.
Otros 5 se retorcían en el piso, con los músculos rígidos, los dedos engarrotados, la piel volviéndose de un color entre morado y azul. Uno más se golpeaba la cabeza contra la pared, como si quisiera arrancarse algo de adentro. «Dios mío», soltó Lucía, llevándose las manos a la boca. Don Rogelio estaba de pie, a unos metros, con el vaso todavía en la mano. No había probado ni una gota, su rostro era una máscara, ni alegría ni tristeza, solo dureza. «¿Qué hiciste?», susurró Lucía mirándolo. Él no respondió. Solo caminó hacia uno de los que aún se movía, Toño, el viejo, y se agachó junto a él. «Te dije que conmigo no se juega, compadre», le murmuró casi con ternura. «Y tú fuiste el primero en andar preguntando de más». Toño intentó decir algo, pero la lengua se le volteó dentro de la boca. Se ahogó en su propia saliva. Lucía sintió que iba a vomitar. Retrocedió chocando con Raúl. «¿Por qué?», le gritó a su hermano. «¿Por qué dejas que haga esto?». Raúl la sostuvo de los hombros. «Cállate», susurró. «No entiendes. Ya no hay vuelta atrás. Nada de eso se habló con la policía». De hecho, la policía nunca llegó. En la versión oficial que circuló por el pueblo, los 9 vaqueros se habían envenenado por accidente, tomando un lote de aguardiente adulterado que un vendedor ambulante les había dejado barato. Nadie encontró al supuesto vendedor. Nadie quiso buscarlo demasiado. En San Jerónimo, el cura dijo en misa que era un castigo por andar bebiendo en exceso, y algunos asentaron con la cabeza. Pero otros, los que conocían el rancho, se quedaron inquietos. 9 de golpe. Todos de Los Álamos. Todos cercanos al patrón. La paranoia empezó a crecer como maleza. En El Páramo, mientras tanto, la noticia llegó distorsionada, como siempre pasa en el campo. Se dijo que algo raro pasaba en el rancho de los Cárdenas, que los hombres caían como moscas, que la carne estaba mala, que el agua del pozo se había contaminado. Miguel se enteró una tarde, en la cantina del pueblo. «Dicen que fueron 9», comentó el cantinero secando un vaso. 9 de jalón. Y todos le debían algo al patrón. ¿Tú no trabajaste allá, Miguel?» Miguel apretó la mandíbula. «Un rato», dijo. «Poco. No me gustan los patrones que se creen dueños de las personas». Su amigo, Goyo, lo miró de lado. «Dicen que también se puso bravo porque vieron a la hija con un cabrón en la fiesta», añadió el cantinero, «que casi mata al hermano por no cuidarla». El corazón de Miguel dio un brinco. Se vio a sí mismo besando a Lucía en la esquina de la plaza. Se vio sonriendo, creyéndose valiente. No había vuelto a verla desde esa noche. Al contrario, había evitado el pueblo unos días, por si acaso. «¿Y tú qué sabes de eso?», preguntó Goyo en tono de broma. «¿No eras tú el valiente que la sacó a bailar?». Miguel se puso de pie de golpe, tirando la silla. «Bájale de huevos, Goyo», gruñó. «No sabes de qué hablas». Salió de la cantina, con un nudo en la garganta. El sol ya bajaba y el desierto se veía más oscuro. Caminó hacia las afueras del pueblo, donde empezaba la brecha que llevaba a El Páramo. Cada paso lo acercaba a un pensamiento que intentaba evitar. Que todo eso, los 9 muertos, la furia de Rogelio, tenían que ver con él. Esa noche, en su catre del cuarto de peones, casi no durmió. Pensó en Lucía encerrada. Pensó en los vaqueros de Los Álamos, que conocía de vista. Tal vez algunos de los muertos eran los que le habían prestado una silla, los que se reían de sus chistes. Pensó en el odio antiguo entre los 2 ranchos y pensó en algo que nunca había querido admitir, que besarse con la hija de un hombre como Rogelio Cárdenas era jugar con la muerte. A la mañana siguiente decidió hacer lo que nadie sensato haría. Salió a caballo, solo, con la excusa de revisar unas cercas. En lugar de ir hacia el norte, donde estaba la línea oficial del rancho,
se desvió hacia el oeste, rumbo a los linderos con Los Álamos. No era la primera vez que cruzaba por ahí, pero nunca lo había hecho con tanto miedo. El desierto a esa hora era casi silencioso. Los insectos se escondían, los pájaros buscaban sombra en los mezquites. A lo lejos se veían las vacas dispersas, como lunares sobre la tierra. Miguel avanzó por un sendero que conocía bien, pasando por un arroyo seco y una cerca de púas que ya estaba vencida por abajo. Ahí, en un hueco entre los alambres, se coló hacia el terreno de los Cárdenas. En el horizonte, la casona de Los Álamos se dibujaba como una mancha blanca y gris, con el techo de lámina brillando al sol. Miguel detuvo el caballo a cierta distancia y se bajó. Sabía que si se acercaba demasiado montado, lo verían. Ató al animal a un mezquite y siguió a pie, agachado entre los matorrales. Su intención no estaba clara ni para él. ¿Quería ver a Lucía? ¿Quería confirmar los rumores? Quería, tal vez, disculparse. Lo único claro era esa mezcla rara de miedo y atracción que lo jalaba hacia el corazón del rancho vecino. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver los corrales. Se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba normal. No había el usual bullicio de vaqueros, el silbido para arrear, el golpeteo de puertas. Se veían unos cuantos hombres, pero caminaban lento, con caras serias, sin hablar mucho. El aire olía más fuerte a desinfectante que a estiércol. Oyó el llanto de una mujer. Venía de la parte trasera de la casona, donde estaba la cocina y el cuarto de servicio. Se acercó, pegado a la pared, hasta que pudo asomarse por una ventana entreabierta. Adentro, en una mesa larga, estaban alineados 9 cuerpos cubiertos con sábanas blancas hasta el pecho. Solo se les veían las caras. Algunas estaban moradas, otras hinchadas. Las manos, colgando a los lados, tenían las uñas negras. A un lado, hincada, doña Chela rezaba un rosario, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Cada tanto se detenía y acariciaba la frente de uno de los muertos, como si todavía pudiera despertarlo. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. 9, pensó. 9 de verdad. No eran rumores. Se iba a retirar, el corazón en la boca, cuando escuchó otra voz, baja, detrás de la puerta. ¿Y esto se va a quedar así?, preguntó alguien. Se va a quedar como yo diga, respondió la voz de don Rogelio. Miguel contuvo la respiración y se pegó más a la pared, intentando escuchar. La gente no es pendeja, Rogelio, dijo el otro, que Miguel identificó como el compadre del patrón, un tal Jacinto. 9 en un solo día, todos tuyos, van a empezar a hablar. —¡Que hablen! —contestó Rogelio. —¿Qué van a decir? ¿Que yo los maté? ¿Tú los viste? ¿Viste que les diera algo? No. Fueron ellos, que compraron alcohol chafa. A mí también me pudo haber tocado. Yo también tomé. Miguel apretó los dientes. Mentira. Los de El Páramo van a querer usar esto, insistió Jacinto. Van a decir que aquí tratan a la gente como animales. Si esos perros se quieren poner al brinco, peor para ellos, se burló Rogelio. Ya verás. Primero les mato a los vaqueros, luego les mato el hambre. Nadie me gana en este desierto. Hubo un silencio. Miguel se dio cuenta de que estaba temblando. Todo por un pinche beso. Rogelio, susurró Jacinto casi inaudible. Miguel sintió que le truena algo en la cabeza. No fue solo por eso, respondió Rogelio. Eso fue la gota que derramó el vaso. Esos cabrones ya me estaban faltando al respeto desde antes. Pero sí, al que se atrevió a tocar a mi hija le va a arder la tierra donde pise. Miguel se alejó de la ventana como si lo hubieran golpeado. Sus manos sudaban, el corazón le latía en los oídos. Se había confirmado lo que temía. Todo estaba conectado. El beso en la fiesta, la furia de Rogelio, los 9 cuerpos tendidos en la mesa. Volvió al mezquite donde había dejado el caballo casi corriendo.
Una parte de él quería irse muy lejos, no volver a poner un pie en esa región. Otra parte, más oscura y testaruda, empezó a sentir algo que nunca había sentido con tanta fuerza: odio. Mientras tanto, en el cuarto de arriba de la casona, Lucía miraba por la ventana enrejada, sin saber que a pocos metros, entre los mezquites, alguien la había venido a buscar. Los días siguientes fueron un desfile de funerales apurados. A los 9 vaqueros los enterraron en un panteón pequeño a un lado del pueblo, en nichos baratos pagados por generosidad del patrón. Las viudas, los hijos y las madres lloraban, pero ninguno se atrevió a señalar directamente a los Cárdenas. Nadie quería quedarse sin trabajo, sin agua, sin nada. En el velorio conjunto, el padre de la iglesia dijo palabras estándar sobre el misterio de los designios de Dios. Don Rogelio se paró al frente, sombrero en mano, ojos rojos pero secos, y se presentó como un patrón dolido por perder a sus muchachos. Algunos le creyeron, otros no, pero en el campo mexicano la duda se traga con tortillas, se mastica, pero casi nunca se escupe. Lucía no fue al velorio. Su padre no se lo permitió. La mantuvo encerrada con llave durante una semana. Solo doña Chela entraba a dejarle comida, sin mirarla mucho. ¿Fuiste tú?, le preguntó Lucía una tarde de golpe, cuando la vio echarle sal a la sopa. Chela se detuvo, la cuchara en el aire. ¿Yo qué, niña?, respondió evitando sus ojos. ¿Les diste algo?, insistió Lucía. Algo en la comida, en la bebida. Dime la verdad. La mujer apretó los labios y por un segundo Lucía vio en su mirada algo roto. Hay cosas que una hace porque no tiene de otra, susurró al final. Si Dios quiere me perdonará, y si no, que me lleve al infierno con ellos. Lucía se quedó en silencio, con la garganta cerrada. Confirmar lo que ya intuía la dejó sin aire. Doña Chela salió del cuarto y cerró la puerta, pero su frase se quedó flotando, pegándose a las paredes. Afuerita del rancho, en el páramo, la muerte de los 9 vaqueros se sintió como una amenaza disfrazada. Algunos peones empezaron a decir que era mejor renunciar, irse más al sur o cruzar al otro lado. Otros, con hambre y deudas, se quedaron, pero durmiendo con un ojo abierto. Los dueños de El Páramo, los Aragón, aprovecharon el rumor para echarle tierra a los Cárdenas frente a la gente del pueblo, pero ni ellos se atrevían a acusarlos de frente. Entre ranchos grandes, los pleitos eran silenciosos, venenosos, como el polvo blanco que Chela había vertido en los vasos. Miguel, en cambio, no tenía tanto que perder. Empezó a buscar discretamente a la gente que había trabajado en Los Álamos. A un viejo herrero que había salido mal con don Rogelio, a un peón que corrieron por borracho, a un primo de uno de los muertos. Escuchó historias de gritos, de golpes, de deudas que nunca se acababan, porque el patrón siempre encontraba cómo descontar algo. Escuchó que algunos habían querido organizarse, pedir un pago más justo, que uno de los más insistentes había sido Toño, el viejo, uno de los 9. Cada historia era una piedra más en la montaña de rencor que le crecía en el pecho. Pero lo que terminó de empujarlo al borde fue la noticia que le dio Goyo una tarde, mientras arreglaban una cerca rota. «Dicen que don Rogelio anda diciendo que tú le quitaste el honor a su hija», comentó Goyo sin mucho rodeo. «Que no tarda en ir a buscarte». Miguel dejó de martillar. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con la voz tensa. «A un primo mío que trabaja en la tienda de abarrotes del pueblo», respondió Goyo. «Dice que el viejo acusó a un tal Miguel de andarle besuqueando a la muchacha en la fiesta y que por eso puso orden en su casa». Miguel sintió que el mundo se le hacía chico. «¿Y la muchacha?», preguntó casi sin querer. «La tienen encerrada, dicen», contestó Goyo. «Que el viejo la va a mandar con una tía a Hermosillo pa' que se le quiten las mañas. Ya ves cómo son con eso del honor». «Honor».
Qué palabra tan sucia sonaba en esa boca. Esa noche, Miguel se sentó en el borde de su catre, con la lámpara de petróleo apagada, dejando que la oscuridad del cuarto lo envolviera. Afuera, el viento del desierto silbaba entre los alambres, y se oía a lo lejos el ladrido de un perro. Sus compañeros dormían, roncando. Él no podía. Pensó en dos cosas: en Lucía arriba, detrás de una ventana con barrotes, y en los 9 hombres bajo tierra que tal vez jamás habrían muerto si él no hubiera robado ese beso. Su mente peleaba entre dos verdades: que el culpable directo era Rogelio, que había ordenado el veneno, y que la cadena de eventos empezó con su atrevimiento en la fiesta. La culpa y la rabia se mezclaron hasta volverse algo más: una decisión. El desierto de Sonora, cuando se le mira desde lejos, parece solo tierra muerta, pero para quienes lo habitan es un organismo vivo. Respira, cruje, esconde cosas, oculta huesos de animales, balas viejas, restos de gente que nadie reclamó, y a veces secretos que se niegan a quedarse enterrados. Miguel conocía un lugar en medio de esa nada al que todos, en ambos ranchos, le tenían cierto respeto. Un pedazo de tierra seca, casi sin vegetación, al que llamaban el Páramo de Sonora. No era el rancho, sino una franja más desolada entre ambos territorios, donde el viento soplaba más fuerte y el sol pegaba distinto. Nadie sabía por qué ese lugar se sentía más pesado. Algunos decían que ahí hubo matanzas en la Revolución, otros que era un viejo cementerio indígena. Lo cierto es que ahí casi nadie se quedaba de noche. Una semana después de los entierros, Miguel se encaminó hacia ese páramo, cargando en un costal algo que, si lo descubrían, le podía costar la vida. No había querido contarle a nadie su plan. Solo sabía que no podía enfrentar a Rogelio a balazos, ni mucho menos ir a la policía con sus sospechas. En esa región, la ley era otro juego, comprado muchas veces con el mismo dinero manchado. Así que se aferró a lo único que creía que aún tenía poder: la memoria de los muertos. En una caja metálica vieja, envuelta en un trapo, llevaba 9 cruces pequeñas de madera, hechas con sus propias manos, con nombres grabados a navaja: Toño, Flaco, Rigo, Chuy, Memo, Canelo, Arturo, y los otros 3 cuyos nombres preguntó con discreción hasta saberlos. También llevaba un papel con algo escrito, doblado muchas veces. Llegó al páramo cuando el sol ya se estaba metiendo, tiñendo todo de un rojo anaranjado casi irreal. El viento soplaba con fuerza, levantando arena. Miguel bajó del caballo y caminó unos metros, hasta encontrar un pequeño montículo de piedras que alguien, en algún momento, había puesto ahí, quizá como ofrenda. Se hincó frente a ese montículo, sacó las cruces y las fue clavando alrededor, una por una, nombrando a cada hombre en voz baja. Luego sacó el papel. Lo había escrito la noche anterior, con su mala letra, pero con una claridad que sorprendió hasta a él. Decía: aquí, en medio de estas tierras que todos se pelean, quedan los nombres de 9 hombres que murieron envenenados por orden de un patrón que se cree Dios. Murieron porque uno de ellos quiso organizar a los demás, porque se cansaron de trabajar por nada, y porque el patrón necesitaba mandar un mensaje de miedo. También murieron porque yo, Miguel V, besé a su hija, Lucía C., en una fiesta, y él decidió que el honor valía más que la vida. Este lugar será ahora testigo. Que el desierto no se calle, que el viento repita esta historia hasta que alguien escuche. Lo leyó en voz alta, sintiendo vergüenza y alivio al mismo tiempo. Luego dobló el papel de nuevo, lo metió en la caja metálica y la enterró bajo el montículo de piedras, con las manos, hasta que los dedos se le llenaron de tierra. «Si hay algo ahí arriba», dijo alzando la vista al cielo, «que esto sirva de algo. Y si no, que al menos yo no me lleve este secreto solo». Cuando terminó, el sol ya casi se había ido.
La temperatura bajaba rápido. Miguel montó de nuevo el caballo, listo para regresar al rancho, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. Una especie de susurro sordo, como si alguien murmurara su nombre desde todos lados. «Miguel». Se giró, el corazón saltándole. No había nadie, solo el viento, empujando arena, silbando entre unas piedras. «¿Quién anda ahí?», gritó sintiéndose ridículo. El viento se hizo más fuerte. Por un segundo juró ver, entre el polvo, la silueta de un hombre encorvado, con sombrero, acercándose a él desde el horizonte. Parpadeó y la figura desapareció. Se dijo que era el cansancio, el efecto de estar pensando tanto en los muertos. Apretó las riendas y espoleó al caballo. Mientras se alejaba del páramo, no vio que, entre las piedras del montículo, algo parecía moverse, como si la tierra hubiera respirado por primera vez en mucho tiempo. En los álamos, las noches empezaron a volverse más raras. Primero fueron ruidos pequeños, pasos en el pasillo cuando todos dormían, portones que se movían solos, el balido nervioso de las vacas a medianoche. Luego, detalles que Chela notó en la cocina: cucharas que amanecían tiradas en el piso, tazas alineadas como si alguien las hubiera colocado así con intención, huellas de botas en la tierra seca del patio, incluso cuando ningún vaquero estaba ya durmiendo en el rancho. «Son ratones», dijo Rogelio cuando se lo comentaron. «¿Ratones que usan botas, señor?», preguntó Chela, haciendo la señal de la cruz. Lucía, desde su encierro, empezó a oír cosas, voces apagadas, como de hombres hablando en grupo, a veces golpes secos, como si alguien pateara la pared del cuarto de abajo. En una ocasión, juró haber oído su nombre susurrado justo donde la pared se juntaba con el piso. «Lucía». Se pegó a la pared conteniendo la respiración. «¿Quién es?», susurró de vuelta, sintiéndose idiota. No hubo respuesta, pero el aire del cuarto se sintió más pesado, como si algo hubiera entrado y se negara a salir. Adentro de la mente de Lucía, el encierro y la culpa empezaban a hacer estragos. Pensaba en los 9 hombres muertos, en sus familias. Pensaba en Miguel, sin saber que él aún estaba vivo y buscando una forma de enfrentar lo que habían provocado. Y pensaba en su padre, en esa sonrisa fría mientras veía a los vaqueros convulsionarse. Una noche no pudo más. Esperó a que todo se calmara en la casa, a que el pasillo quedara en silencio y las luces se apagaran. Se acercó a la puerta, probó el picaporte. Como esperaba, estaba con llave por fuera. Pero la ventana tenía barrotes viejos, con el metal oxidado. Había estado revisándolos en los últimos días y había encontrado uno con una fisura. Tomó una cuchara de la bandeja de su cena y empezó a golpear suavemente el óxido, tratando de no hacer ruido. Tardó horas, con los dedos ardiendo, los brazos cansados. El metal crujía apenas. Cuando por fin logró aflojar el barrote lo suficiente para moverlo, el cielo ya empezaba a aclarar de nuevo. Se detuvo un momento, jadeando. Miró el hueco. No era muy grande, pero ella tampoco era muy ancha. Podía intentarlo. Se subió a la cama, empujó el barrote que se dio con un rechinido leve y empezó a salir primero la cabeza, luego un brazo, luego el torso. Los barrotes le rasparon la piel, arrancándole un pedazo de tela de la blusa. Cuando sintió que se atoraba de la cadera, se desesperó. «No, no, no», murmuró, empujando con fuerza. Con un último esfuerzo, logró salir completa, cayendo de bruces al piso de tierra del patio trasero. El golpe le sacó el aire, pero no gritó. Se quedó unos segundos tirada, respirando, con la cara en la tierra, hasta que se repuso. Se levantó, sacudiéndose, mirando a todos lados. El rancho estaba raro, demasiado silencio para esa hora. Ni un mugido, ni un relincho, ni siquiera el ladrido de los perros. Eso la inquietó, pero no se detuvo.
Sabía que no podría simplemente irse a pie, así que buscó el viejo establo donde guardaban las monturas. No quería robar un caballo. Si la veían montada, la agarrarían rápido, pero tal vez podía acercarse hasta la cerca norte y de ahí seguir caminando hacia el pueblo. Era la primera vez que salía de ese cuarto en días. El aire libre le supo a algo que casi había olvidado. Pero también traía mezclado ese olor nuevo que últimamente parecía haberse instalado en el rancho. Un aroma a tierra mojada, extraño en un sitio donde casi nunca llovía. Cuando llegó a la esquina de la casona, oyó algo que la paralizó. Lucía... No era la voz de su padre ni la de Raúl, era otra cosa. Sonaba rasposa, como si la garganta que la emitía estuviera llena de polvo. Vino del lado de los corrales. Lucía tragó saliva. Lo más sensato habría sido correr en dirección contraria, salir de ahí lo más rápido posible. Pero algo la jaló hacia el sonido. Caminó despacio, pegada a la pared, hasta que pudo ver los corrales. Estaban casi vacíos. Eso ya era raro. La mayoría de las reses no estaba ahí. Tal vez las habían llevado a otro potrero, pensó. Sin embargo, lo que más le llamó la atención no fueron las vacas, sino las siluetas. 9 hombres, de espaldas, parados junto a la cerca principal. No se movían, tenían la cabeza agachada, como si estuvieran viendo algo en el suelo. Vestían pantalón de mezclilla, camisas abotonadas, sombreros o gorras. Parecían a simple vista cualquier grupo de vaqueros esperando órdenes. Lucía sintió que el corazón le daba un brinco. No podía ser. Los vaqueros que se quedaban a dormir habían muerto. Lo sabía. Había oído sus gritos. Había visto los cuerpos. «Toño», llamó sin darse cuenta. Las 9 cabezas se alzaron al mismo tiempo. Fue un movimiento sincronizado, antinatural. Los 9 giraron lentamente hasta que sus rostros quedaron a la vista, bajo la luz tenue del amanecer. Lucía se tapó la boca para no gritar. No eran exactamente cadáveres, pero tampoco eran hombres vivos. Sus pieles tenían un tono grisáceo, los ojos hundidos, algunos con la marca morada de las venas reventadas en el cuello. La espuma blanca que había visto en el comedor ya no estaba, pero sus bocas quedaban ligeramente abiertas, como si todavía estuvieran a medio grito. Tenían polvo en el pelo, en las cejas, como si hubieran salido de la tierra minutos antes. Pero lo que más la horrorizó fue otra cosa. Reconocía cada uno de esos rostros. Toño, el flaco, Rigo, todos. Uno de ellos, el Canelo, dio un paso hacia ella. Sus botas no hicieron ruido sobre la tierra. Lucía repitió, y su voz sonó como 2 voces al mismo tiempo, la suya de antes, mezclada con un eco lejano. Ella retrocedió, chocando con la pared de la casa. Quiso correr, pero las piernas no le respondieron. «Nosotros no te culpamos», dijo otro, al que identificó como Chuy. «Pero tienes que ver...» Detrás de ellos, entre los corrales, algo se movió. Una sombra más grande, más oscura, se acercó, como si el mismo desierto hubiera tomado forma humana. No tenía rostro claro, solo un contorno alto, con un sombrero ancho. Su presencia hizo que el aire se helara. Lucía sintió que se le nublaba la vista. El olor a tierra mojada se intensificó, mezclado con algo más. Un tufo apodrido, químico, que le recordó el día del envenenamiento. La sombra se detuvo detrás de los 9, abarcándolos a todos, como si los protegiera o los controlara. El páramo ya despertó, susurró la voz múltiple de los 9. Y no se va a quedar callado. Lucía abrió la boca para preguntar algo, pero antes de que pudiera articular palabra, oyó otro sonido detrás de ella. Un portazo, un grito furioso. «¿Qué estás haciendo aquí afuera?»
tronó la voz de su padre. Se volteó de golpe. Don Rogelio venía hacia ella, con la pistola al cinto, los ojos desorbitados. Se veía más viejo, más flaco, como si en unas semanas hubiera envejecido años. Pero la furia era la misma. «Te dije que no salieras de tu cuarto», escupió agarrándola del brazo. «¿Qué no entiendes?» Se detuvo. Sus ojos, acostumbrados a ver hombres doblarse ante él, tardaron un segundo en procesar la escena frente a ellos. 9 vaqueros muertos parados junto al corral, con la mirada fija en él. Por primera vez en mucho tiempo, el rostro de Rogelio perdió el color. «No», murmuró. «No puede ser». Toño el viejo dio un paso adelante. Su cuello crujió con un sonido húmedo. «Patrón», dijo. Y esa sola palabra, esa forma de llamarlo, cortó el aire. Rogelio soltó a Lucía como si le hubiera quemado la mano. «¿Qué es esto?», balbuceó. «¿Qué están...?» No pudo terminar. Detrás de los 9, la sombra alta pareció inclinarse, como si los empujara. Un viento súbito se levantó, levantando polvo, haciéndoles arder los ojos a todos. «Tú nos mataste», dijo la voz colectiva, «y pensaste que el desierto se iba a tragar todo, pero el desierto escupe lo que no puede digerir». Rogelio dio un paso atrás, tropezando. «Yo...» intentó justificarse. «Ustedes ya me estaban traicionando. Iban a ir con los Aragón, iban a hablar con Miguel. Yo tenía que proteger lo mío». «¿Lo tuyo?», preguntó otro de los vaqueros. «Nosotros también éramos lo tuyo, ¿no?». Detrás de ellos, la sombra se movió. Lucía, ahora a unos metros, veía sin parpadear, con el horror clavado en la garganta. Raúl apareció corriendo desde el otro lado del patio con una escopeta en la mano y se quedó helado ante la escena.